ça voulait dire on est heureux. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Soy Silvia del Campo, de la Cámara Franco-Argentina. Esta es una nueva reunión de la Comisión Marketing y Comunicación, donde invitamos a dos oradores de prestigio muy interesantes que ahora les va a presentar nuestra directora Liliana Hidalgo. Liliana, te paso la palabra. Gracias, Silvia. Buenos días a todos. Buenos días, André, y bueno, Valeria, Brenda, Mara, muchísimas gracias por estar acá, y a todos los participantes, y gracias, Silvia, por la organización de este nuevo webinar de la Comisión de Marketing y Comunicación. Para mí realmente es un gusto presentar esta temática tan interesante en estas épocas de pandemia, ¿no? Pandemia de vacunas, expectativas, desinformación y realidad. Los vamos a escuchar con mucha atención. Primero va a hablar Andrei Méndez. Él es director de Ipsos Healthcare para el Cono Sur. Él ha sido director de la Unidad de Región Andina y en más de 11 años en investigación de mercados cualitativo y cuantitativo, y es especialista en investigación y estrategia de mercados en salud healthcare. Y luego va a estar Andrés Oresini, mucho gusto a los dos de recibirlos. Andrés es gerente general de Sanofi Pasteur para Cono Sur. Realmente, bueno, es un placer tenerlos. André, perdón, hay una confusión, los dos nombres son muy parecidos, es muy chistoso. Él es, además de ser director de la unidad de vacunas de Sanofi en el Cono Sur de América Latina, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, es miembro del International Management Committee de Sanofi Pasteur. Así que, bueno, un placer realmente tenerlos a ambos acá. Le doy la palabra a André, que tengo entendido que será el primero que va a hablar. Así que muchísimas gracias. Las preguntas se hacen por el chat, le aviso al auditorio. Y bueno, los dejo a ustedes con el público. Muchas gracias. ¿Me escuchan y están viendo mi pantalla en este momento? Sí, se ve la pantalla y se escucha, André. Buenísimo, mil gracias. Gracias a todos los que están viendo y presenciando este webinar, o los que están viéndolo en retransmisión. Cualquier duda o pregunta la vamos a hacer al final. Al final vamos a tener algunos debates súper interesantes. Cualquier duda les pido que podamos anotarla y la podamos discutir después. Nosotros hicimos un estudio de parte de Ipsos que la palabra enfocaba era hacia confianza, el trust de lo que tenemos ahorita en este nuevos contextos, en un 2021 que pensamos que podría ser algo diferente del 2020, y nuevos retos y enfoque de los especialistas en la salud. ¿Qué fue lo que hicimos desde Ipsos Healthcare? El objetivo fue conocer la opinión de los especialistas y de los médicos latinoamericanos en torno al COVID-19. En especial énfasis en la confianza hacia las vacunas y hacia el entorno de lo que tenemos en cada una de ellas a nivel general. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue un estudio de investigación como tal hacia los especialistas. Desde Ipsos Cono Sur, lo que hicimos fue, propusimos un abordaje del tema de confianza de las vacunas a partir de la palabra autorizada de quienes están dentro de la escena de la comunidad científica, que son los médicos. La voz de los médicos resulta cada vez más relevante en la actualidad, no solo porque están ampliamente expuestos al virus y por ende presentan un alto interés en su propia protección, sino porque también representan esa voz de la confianza para toda la comunidad a nivel general. ¿Y qué fue lo que hicimos entonces? Una de las preguntas que les hicimos era que evaluaran la política sanitaria de su país. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Cabe recalcar que esta evaluación la hicimos en la cuarta semana de marzo del presente año. Tuvimos la evaluación política sanitaria del país, y acá lo que nos encontramos a nivel Latinoamérica de los especialistas es que encontramos una opinión polarizante entre los especialistas, donde un 50% aproximadamente está de acuerdo con esta política de su país y el otro 50% no está tan de acuerdo a nivel LATAM, destacando claramente la evaluación de los especialistas en Chile, que vemos en un país como un poco más el alumno, que está un poco más aplicado en Latinoamérica, y se destaca esta evaluación donde la mayoría están de acuerdo con la política sanitaria.
Adicional a esto, le pedimos a los especialistas que definieran los grupos de riesgo que para ellos creían que serían prioridad, independiente de los que cada uno de los gobiernos ya definió de los grupos prioridad. Y eso fue lo que nos encontramos. Encontramos una unificada posición de criterios en Latinoamérica en donde los líderes políticos los han dejado en último lugar. Y esto muy posiblemente impulsado por lo que todos los que estamos conectados ahora, los que están viendo este webinar, hemos visto que las polémicas que tenemos en cada uno de los países, aquí en Argentina, lo que ha pasado en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia a nivel general, pues precisamente también lo dejan en el último lugar cuando se dice que se necesita como esa continuidad democrática de algunos de los países, y por eso es importante proteger a los líderes ante la pandemia. Los especialistas lo dejan en último nivel como tal. Pero, ¿qué es lo que pasa con la seguridad y los beneficios de la vacuna? Que aún así, con todo esto, no impacta la evaluación de los beneficios sobre la vacunación, en donde un 96% de los especialistas no tiene dudas sobre los beneficios de la vacunación, y de nuevo los especialistas en Chile con un nivel mayor en esta percepción, y esto apalanca precisamente todo el nivel de lo que vemos en Chile y en Latinoamérica a nivel general. Y claramente las recomendaciones prácticamente todas de los especialistas en términos de las vacunas, ellos recomendarían prácticamente todos los especialistas en Latinoamérica la vacuna contra el COVID. Pero ¿qué es lo que encontramos? Que todo esto, lo que nos hemos encontrado, teje en la mente de los especialistas, y en cada puntada impacta en algo que se llama confianza. ¿Y cuáles son las vacunas que generan mayor confianza a nivel general? Recordemos que esto fue una evaluación a tercera, cuarta semana de marzo en los países de Latinoamérica que estamos evaluando. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Este es el top 2 box de nivel de confianza a nivel Latinoamérica, donde Pfizer con un 84% es la vacuna que se tiende a ser la más confiable en Latinoamérica. No muy lejos está la de AstraZeneca o de la Universidad de Oxford. Seguido ya, digamos, con un gap importante. Ahorita vamos a ver las diferencias entre países. Sigue Moderna, después Janssen y la Sputnik V. ¿Qué es lo que nos estamos viendo a nivel general? Que estas vacunas tienen algunos de los atributos en los que quisimos evaluar a los especialistas y mirar cuáles son esos atributos que apalancan la confianza en cada una de estas vacunas. Y estos atributos están apalancados por efectividad, un fabricante que resulta confiable, tiene el perfil de seguridad adecuado, está hecho en un país que me resulta confiable, es un país, es capaz de reducir los casos graves y la mortalidad, y eso es como el top de esos atributos de mayor importancia al momento de generar la confianza de una vacuna. Pero les pedimos que veamos de cerca estos dos atributos que están asociados a la confianza del país y al laboratorio del productor, que vamos a retomar más adelante, pero primero veamos las vacunas con mayor nivel de confianza en cada uno de los mercados. Esto está un poco pequeño, pero les voy a en este momento dar un zoom a nivel general para ver qué es lo que pasa en cada uno de los países a nivel general, y vemos cómo esto aterriza en el cono sur, que es algo súper interesante. Vemos que hay una similaridad, digamos, como en estas evaluaciones entre las vacunas entre México, Colombia y Brasil, donde estamos viendo que en México, en el ranking, está Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik y Janssen. En Colombia está Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen y Sinovac. Y en Brasil es importante o de mayor nivel de confianza AstraZeneca, Pfizer, por debajo está Janssen, Moderna y Sinovac. ¿Qué es lo que nos pasa acá en el cono sur a nivel general? Vemos que en Chile el 92% de la confianza está dado hacia Sinovac Biotech, seguido por la vacuna de Pfizer, ya alejado en porcentaje está AstraZeneca, Johnson y Moderna. Y en Argentina, ¿qué es lo que tenemos acá en Argentina? Tenemos el 82% junto con un 81% prácticamente el mismo nivel de confianza en la AstraZeneca y Sputnik V, seguido ya con Pfizer, Moderna y Janssen. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel general? Si nosotros estábamos viendo que los atributos que les pedimos que viéramos que estuvieran en rojo, en cierta forma estos países como México, Brasil
y México, Brasil y Colombia están siendo mucho más hacia esos atributos que generaban ese aporte como tal del país, de confianza y el fabricante de confianza. ¿Qué es lo que tenemos en Sudamérica y en el Cono Sur a nivel general? En el Cono Sur, acá voy a quitar esto a nivel general, en el Cono Sur lo que vemos es representado por Chile y Argentina, donde tenemos vacunas que en primer lugar en Chile Sinovac y Sputnik en Argentina, digamos que no podrían llegar a responder esos atributos de el país que es tradicional en términos de la industria farmacéutica y un laboratorio, digamos, como totalmente confiable. Pero veamos precisamente esta asociación de los atributos en cuanto a las vacunas en Argentina. ¿Qué nos damos cuenta cuando vemos a una Sputnik V con un importante nivel de confianza en línea con la de AstraZeneca, pero no muy encima de la de Pfizer? Vemos como los médicos efectivamente asocian los atributos del fabricante y de país a la vacuna, pero esto no impide el nivel de confianza que tiene la vacuna a pesar de los atributos que no están siendo asociados. Los especialistas no están asociando a Sputnik con estos dos atributos importantes, pero viene siendo la vacuna de mayor nivel de confianza, ¿no? Y esto también nos pasa en Chile, que de igual forma pasa con Sinovac, donde no asocian los especialistas estos dos atributos, pero esto no afecta el nivel de confianza a nivel de ellas. Entonces, algunas de las conclusiones que queremos tener por parte de los especialistas, y lo que decimos es, lo que más aporta en la confianza hacia la vacuna de parte de los especialistas es su efectividad, beneficios y que sea creíble. Limitarlo, por ejemplo, al prestigio de un laboratorio, un país importante, es importante, pero no determina. Todo está ligado también con la historia que se encuentra en cada uno de estos mercados que hemos encontrado y cómo los sistemas de salud logran crear confianza en la población con las vacunas a las que tienen acceso, en el caso de Argentina y de Chile, que atributos como de país son importantes, pero no están impactando en el nivel de confianza que tienen de las vacunas, por un lado China y por el otro lado Rusia. Adicional, nosotros lo que hicimos con respecto a la vacunación y trajimos un estudio adicional a nivel total de la población, un estudio que hicimos de Ipsos, que hicimos para el Foro Económico Mundial respecto a las medidas que se puedan tomar para mitigar el impacto de la pandemia. Ipsos realizó un estudio para entender el nivel de aceptación que tiene el pasaporte sanitario impulsado por nuestra área de opinión pública y de reputación. ¿Y qué es lo que nos encontramos al nivel general? Esto es lo que quisimos ver, es las medidas que se pueden tomar para mitigar el impacto de la pandemia. Ipsos midió a nivel de aceptación que tiene el pasaporte sanitario en la población general en más de 28 países a nivel general. Y lo que nos encontramos es que prácticamente, si podemos ver, este 52% y el 25% que está arriba donde dice se debería exigir un pasaporte de vacuna a todos los viajeros que ingresen al país, prácticamente nos encontramos con que un 77, casi 80% de la población de estos 28 países estarían de acuerdo con impulsar este tipo de pasaporte. ¿Y qué es lo que tenemos en Argentina? El 78% de los argentinos piensa que el uso del pasaporte sanitario va a estar extendido y va a ser común para el fin de año. Muchísimas gracias. Mi nombre es André Méndez de parte del equipo de Ipsos y ahora veamos a André. A ver si me escuchan. Buen día a todos, ¿cómo están? Buen día, sí, se escucha bien, gracias, André. Súper, muchas gracias. Excelente, André, muy buena presentación y excelente los hallazgos que tiene Ipsos, digamos, ¿no? Yo quería hablar un poquito sobre el mundo de las vacunas, por supuesto, desde el punto de vista de Sanofi, que es explicando quién es Sanofi, digamos, quién es Sanofi Pasteur, qué estamos haciendo en este momento de pandemia y cuáles son los próximos pasos para nosotros. Así que, en primer lugar, ¿quién es Sanofi? Muchos quizás no conozcan. Sanofi es una de las 3 empresas más grandes en términos de valor de mercado en la Bolsa de Valores de Francia, la CAC 40. Es uno de los 5 laboratorios farmacéuticos más grandes del mundo, con más de 100.000 colaboradores en más de 150 países del planeta.
tenemos 4 unidades de negocio específicas. Una es en productos de consumo, o sea, productos sin prescripción médica, para dolor de cabeza, para cosas como malestar estomacal, cosas así, alergia. Luego tenemos una unidad de negocio para especialidades, que tiene que ver con enfermedades poco frecuentes, oncología, inmunología, hemofilia, esclerosis múltiple. Luego tenemos una tercera unidad de negocio, que es medicinas generales, donde tratamos varias de las enfermedades crónicas y medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Y por fin, no menos importante, para mí la más importante, la unidad de negocios de vacunas, que se llama Sanofi Pasteur. Pasteur, ¿por qué? Bueno, ahí entramos un poquito en la historia de Louis Pasteur, ¿no? El científico Louis Pasteur fue el científico que logró refutar la teoría de generación espontánea. Entonces, imagínense que hace 150 años más o menos en el planeta, el universo creía que una enfermedad se causaba por mala suerte, por brujería, por generación espontánea. Y Louis Pasteur fue el que logró refutar esta teoría y desarrollar la teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Es decir, entender que hay un microorganismo, un germen, que puede afectarnos y hacernos enfermos. Entendiendo este concepto científico, Louis Pasteur dio un paso más. Bueno, si hay microorganismos que me pueden infectar, puedo intentar hacer 2 cosas, ¿verdad? Puedo intentar eliminarlos, esterilizarlos, o puedo intentar prevenir que el microorganismo me infecte, me deje enfermo. Y de ahí sale el proceso de pasteurización que hasta hoy utilizamos para muchísimas cosas, leche, queso, muchas cosas utilizamos pasteurización, y de ahí salen también de las primeras vacunas del mundo. Entonces, claro, esta empresa, entonces, Sanofi Pasteur, viene de un legado dejado por Louis Pasteur, con una misión muy clara de construir un mundo en el que nadie sufra ni muera a causa de una enfermedad que sea prevenible por la vacunación. Entonces, Sanofi Pasteur, en esos más de 100 años de historia que tenemos, de hecho, como industria, como empresa per se, tenemos más o menos 125 años de historia, tenemos un legado tremendo, ¿no? En la lucha contra diversas enfermedades. Un ejemplo bastante claro es la polio. Muchos quizás no se acuerdan que es una persona con polio, pero Sanofi Pasteur ha sido el aliado número 1 de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, ayudando a esta estrategia de erradicación de la polio. Ya hemos suministrado más de 15.000 millones de dosis de polio oral y más de 1.500 millones de dosis de polio inyectada. Y en este periodo de tiempo, los últimos 30 años, hemos logrado evitar 16 millones de personas que se queden paralíticas. Entonces, esta enfermedad está casi erradicada en todo el mundo. Ya tenemos 99% menos casos que teníamos antes, pero todavía tenemos 2 países que tienen casos de polio salvaje. Sanofi Pasteur como empresa produce más de 1.000 millones de dosis de vacunas por año para todo su portafolio. Y es líder en vacunas pediátricas, en vacunas endémicas, por ejemplo, rabia, fiebre tifoidea, cólera, hepatitis A, fiebre amarilla, meningitis meningocócica, pero también enfermedades respiratorias. Tenemos un portafolio completo de vacunas contra la influenza y gripe, y estamos desarrollando vacunas COVID, por supuesto, pero también vacunas para virus sincicial respiratorio, que causa bronquiolitis. Contexto COVID. Les voy a llevar a un año y poco hacia atrás en el tiempo. La pandemia oficialmente fue anunciada hace 434 días hoy, ¿sí? El 11 de marzo de 2020. Yo no sé ustedes, pero yo cuando escuché la palabra cuarentena, me imaginaba alguna conexión con el número 40, ¿no? Que en 40 días la superaremos y estaremos de vuelta a la normalidad. Pero ya se pasaron 434 días y seguimos, ¿no? Son 165 millones de infecciones por COVID en todo el mundo. Son 3,4 millones de muertos. Son 750.000 casos nuevos por día en el planeta. Son 15.000 muertes por día en el mundo. La verdad es que hoy todos nos creemos un poquito vacunólogos, epidemiólogos, ¿verdad? Leemos, nos informamos, por la primera vez hablamos sobre temas como, ¿esta vacuna es ARN mensajero o es inactivada?
No, espérame, ese es adenovirus, por supuesto. Entonces, entendemos mucho más el vocabulario, ¿no? Hablamos de fase de ensayo clínico, hablamos de la etapa del proceso productivo, hablamos de efectos adversos, de controles de calidad. Esa educación básica que nos faltaba como humanidad es importantísima. En primer lugar, para dar relevancia adecuada a las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas han aumentado la expectativa de vida de la población mundial entre 20 y 25 años en el último siglo. ¿Sí? Pero las vacunas también han sido víctimas de su propio éxito y han sido dadas por sentadas. Y de ahí surgen los grupos antivacunas. Bueno, los grupos antivacunas salen impulsados por un estudio publicado en el periódico The Lancet, ¿no? Una revista científica muy de alta reputación, The Lancet. En el 98 publicó un estudio que correlacionaba la vacunación con la vacuna triple con casos de autismo. ¿Sí? Este estudio fue hecho por el señor Wakefield. Y fíjense que yo dije señor, no doctor, porque después de 12 años de análisis profundas, nos dimos cuenta de que el análisis había sido falsificado, la data no era real. Y este doctor perdió su título de médico y hoy es un señor. No puede hablar, no puede ser médico más, porque falsificó un estudio clínico. Pero el daño ya había sido causado. Fueron 12 años para refutar una teoría. Y esa teoría causó un impacto enorme en el planeta. Hoy hay más o menos 8 grupos antivacunas que son patrocinados por estrellas de Hollywood, ¿no? Jim Carrey patrocina un grupo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene un hijo autista y prefiere creerse que fueron las vacunas a entender que puede ser otra cosa. Puede ser una mala formación neurológica, puede ser algún tipo de influencia por otra situación, pero es más fácil culpar, encontrar un culpable para poder incluso sostener su nivel de equilibrio emocional, yo diría. Entonces, pausemos aquí la historia de las vacunas y avancemos a COVID, ¿sí? El desarrollo de las vacunas COVID. Sanofi Pasteur, como les decía, es uno de los líderes mundiales, es la empresa más grande del mundo dedicada al desarrollo y producción de vacunas. Entonces, ¿dónde estamos parados con las vacunas de COVID entonces? Porque André recién presentó las 5 principales de Latinoamérica y nosotros no aparecemos, ¿verdad? Es correcto, nuestra vacuna no está lista aún, pero tenemos ahora 2 vacunas en paralelo en desarrollo. Una vacuna que es una vacuna ARN mensajero, que sabemos que es una tendencia científica importante, un cambio importante científico. Esta vacuna generará data crítica en el tercer trimestre de este año. La otra vacuna es una vacuna recombinante adjuvantada, que estamos trabajando en colaboración con GlaxoSmithKline, GSK, que típicamente es un competidor de Sanofi Pasteur. Pero en el momento de pandemia estamos colaborando codo a codo, apalancando las fortalezas de cada uno. Entonces, la fortaleza de Sanofi Pasteur es el desarrollo de los antígenos, es la parte científica de la creación de la proteína que te puede inmunizar. La fortaleza de Glaxo es la producción de adjuvantes pandémicos que pueden potenciar el efecto de esta proteína en el impacto de la inmunización de la población. Entonces, sumando esfuerzos, nos alineamos y tenemos el apoyo de la Autoridad Biomédica Avanzada de Investigación y Desarrollo del gobierno norteamericano para este desarrollo. Por casualidad, los resultados de fase 2 fueron anunciados ayer, ¿sí? Entonces, qué suerte que hoy se da este webinar, porque podemos, de hecho, compartir un poco la información y la evidencia que hemos logrado sacar. En primer lugar, obtuvimos una alta respuesta inmunológica de anticuerpos neutralizantes en todos los grupos de edad. Y es importante decir y reforzar este punto, porque el estudio clínico de Sanofi Pasteur cuenta con individuos desde 18 años hasta 95 años de edad, de todos los tipos de etnias, de background de etnias como varios, digamos, latinos, blancos, indígenas norteamericanos, etc. O sea, de hecho buscamos una diversidad muy grande para comprobar la tolerabilidad y la seguridad. Y lo logramos. Esa fase 2 demostró entre 95 y 100% de cero conversión para todos los grupos etarios. Así que excelente noticia.
Los niveles de anticuerpo neutralizante, que fueron comparables a los generados por la infección natural, también demuestran que la vacuna tiene un potencial de ser una candidata muy importante para apoyar esta solución como parte de la solución a frenar esta pandemia global. Importante comentar que los estudios de fase 3 empezarán las próximas semanas y vamos a enrolar más de 35.000 participantes en diversos países del mundo. Y evaluaremos la eficacia de 2 formulaciones de vacunas, incluyendo las variantes de Wuhan, la original china, y la de Sudáfrica, que es otra de las variantes muy importantes a tener mucha atención en el futuro, ¿sí? Entonces, evaluaremos los estudios también para refuerzo, o sea, cómo podríamos utilizar esta vacuna como un refuerzo universal. ¿Por qué? Ya se sabe que las variantes del virus tienen ciertas diferencias, entonces necesitaremos potencialmente un refuerzo. Ya se ha comunicado Pfizer dice lo mismo y nosotros estamos seguros que será necesario. Entonces es importante que Sanofi Pasteur pueda posicionarse como un refuerzo universal, independiente de la plataforma de la vacuna que se haya recibido anteriormente. Si los resultados de fase 3 son positivos, esta vacuna estará disponible ya a partir del cuarto trimestre de este año. O sea, en 2 trimestres, en 5 o 6 meses estaremos disponibles dependiendo de las revisiones y aprobaciones regulatorias. La gran ventaja es que el potencial impacto que podemos causar es tremendo, porque tenemos una capacidad productiva enorme. Tanto es así que Sanofi Pasteur, sabiendo y reconociendo que no estamos listos con nuestra vacuna para mercado todavía, estamos apoyando a la competencia. Y hemos firmado acuerdos de colaboración, donde abrimos la puerta de nuestra capacidad industrial, nuestra capacidad tecnológica para producir 200 millones de dosis de la vacuna de Moderna, 125 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y otras 72 millones de las vacunas de Johnson Johnson. Es decir, estamos produciendo 400 millones de dosis de vacunas para la competencia sin impactar nuestra capacidad productiva, sin impactar ninguno de los productos de nuestro portafolio, sin impactar el lanzamiento de la vacuna COVID que tenemos. Así que esa es la situación actual para Sanofi en términos de COVID para el futuro. Ahora yo les invitaría a empezar una charla de preguntas, o quizás entre André y yo, o quien sea que quiera colaborar o participar de la charla. Sí, gracias, André. Les quiero aclarar algo del estudio que presentamos en este momento. Hay una de las preguntas que nos dice sobre el tipo de estudio, muestras y demás. Para el World Economic Forum, lo que hicimos fue que cada uno de los países tenía entre 500 y 1000 entrevistas a nivel general dentro de esos 28 países. Argentina tenía 500, si me corriges, Bren, a nivel general, y de parte de los especialistas hicimos 2.450 entrevistas de entre los especialistas. En Argentina fueron aproximadamente 660 entrevistas, Brasil 800, Colombia 400 y México unas 400, que realizamos solo como por tener un tema de metodología a nivel general. Y yo quiero aprovechar para hablar un poco sobre un poco lo que hemos visto dentro de los especialistas, porque mucho pasa en nosotros los que pertenecemos a la industria farmacéutica, hablamos de muchos temas y demás, y hay veces cuando nos escuchan personas que están fuera de la industria de salud como tal, nos dicen, bueno, y esto, aparte que es de interés general para todos, ¿cómo también aporta? Y acá es donde nos hemos dado cuenta desde los estudios que hemos hecho de Ipsos, cómo lo que decía un poco André, a nivel general de la población, se viene especializando casi que en ser doctor. No va a llegar, pero ese empoderamiento del paciente es cada vez mayor en términos. Para nosotros, de los que trabajamos dentro de la industria, efectividad, estudio clínico, fase 2, eran términos normales. Pero ahora, incluso para todos los que estamos conectados acá, que no hacen parte de la industria farmacéutica o de salud a nivel general, no de farmacéutica, sino de todo el sistema de salud, ahora esos términos vienen. Escuchamos en las noticias, estudio fases, y qué es lo que nos dicen nuestros médicos cuando hacemos los estudios,
es que precisamente los pacientes llegan y les dicen, doctor, ¿y cómo así? ¿Y el medicamento que usted me ha dado tiene estudio fase 3? Porque el fase 3 es importante, no el fase 2. Entonces ahí es como una invitación para que veamos un poco de lo que siempre se ha dicho, un poco de cliché, llega muchos cambios para quedarse y demás. Hay algunas de las cosas en hábitos de las personas a nivel general, no solo llamemos pacientes, sino las personas de la población general, que cambia y va a pedirle un poco más y se va a exigir un poco más hacia la industria en términos de fases, de estudios, mucho más a que las personas entran a Google y teníamos estudios pasados donde prácticamente Doctor Google era el journey de iniciación de un paciente cuando no entendía su patología. Entonces, un poco es como esa invitación a que nosotros pensemos en todos nuestros stakeholders de influencia y demás, y cómo esto ha impactado y cómo va a impactar en cada vez más. Ya no vamos a tal vez cuestionar un poco más al especialista cuando nos vaya a dar algún tipo de medicamento para reducir el azúcar, la diabetes, ¿no? Entonces tal vez nos dice, bueno, y este tipo de medicamento tiene estudios clínicos, tiene estudios incluso ahorita de lo que nos decía André, un poco de tener todas las razas posibles, ¿no? O sea, que ese estudio clínico tenga diversidad en términos de la población para saber si es seguro. Entonces, esto es lo que vemos que viene. Andrei, si me permites un comentario, es excelente punto lo que mencionas. Creo que parte de tu charla fue justamente sobre el tema confianza, ¿verdad? Y nosotros sabemos que confianza se construye a lo largo del tiempo. No puedes decir confía en mí y mañana ya confío en ti. No, así no funciona la relación humana. La relación humana de confianza se construye con el tiempo. Así que claro, cuando nosotros decimos tenemos 125 años de historia, son 125 años de historia causando un impacto positivo en la humanidad, ¿no? Miles y miles y miles de millones de vacunas producidas. Yo mencioné solo por poner 17.000 millones de dosis producidas. ¿Cuántos efectos adversos tuvimos? ¿Cuántos muertos? No, o sea, el control de calidad tiene que ser tan estricto que tiene que asegurar la parte positiva y mitigando la parte negativa. Porque justamente, diferente de una medicina, digamos un tratamiento oncológico, el paciente línea 3, digamos, ya pasó por el primer tratamiento, radiología, no sé qué, quimioterapia, llega a la fase 3. Puede vivir un mes más o 2 meses más. Y en la medicina es para que viva 3 meses más. Entonces, eso es para poder aumentar la expectativa de vida. Pero es diferente de una vacuna. La vacuna yo estoy inyectando a una persona sana. Yo estoy agarrando a una persona 100% saludable y yo estoy inyectando una vacuna para prevenirle contra la enfermedad. Entonces, todos los ojos están puestos a cualquier efecto adverso, que sea dolor en el sitio de inyección, es mal percibido. Entonces, es muy importante que tengamos ese control de calidad como algo muy, muy, muy crítico para el futuro, porque la construcción de confianza se hace a lo largo de más de un siglo de historia de las vacunas. Pero la destrucción de la confianza puede pasar así de rápido si tomamos malas decisiones en este momento. Y eso es verdad, André. Voy a leer las preguntas que tengo ahí en el chat. Jorge Guberman pregunta, ¿hay problemas con el segundo componente de Sputnik 5 o V? ¿Es su producción más compleja que la del primer componente? ¿Su aplicación tiene mayores riesgos que la del primer componente? Yo no sé para quién es la pregunta, pero lo que puedo comentar es que desde otra empresa productora de vacunas desconozco completamente cómo se produce la vacuna rusa. De hecho, no la conozco. No hay mucha información al respecto. No es algo que sea publicado abiertamente. Entonces, desconozco completamente cuál es el sistema actual. Lo que sí es cierto es que algunas vacunas pasan por muchos estudios y muchos controles de calidad. Yo puedo hablar otra vez por Sanofi, que es la que conozco súper bien. Una vacuna pediátrica de Sanofi, cuando llega al mercado, pasó por 1.273 pruebas de calidad individuales. Una dosis de vacuna. Si yo inyecto esta vacuna en tu bebé, te puedo asegurar, no hay ningún riesgo, ningún daño, solo hay beneficio. Entonces, eso es lo importante en este momento, ¿no? Que podamos subir la vara de lo que demandamos también a la industria, ¿no? Acá hay Jorge Guberman también, que hace una pregunta, que
André, vas a poder contestar, ya que Sanofi va a estar produciendo para otros laboratorios. ¿Qué opinan de transferencias de tecnologías para diversificar sitios de producción y aumentarlas significativamente? ¿Sanofi produciría en Sudamérica y especialmente en Argentina? ¿En cuánto tiempo sus fábricas sudamericanas podrían producirlas a escala industrial? Sí, déjame solo poner en contexto, Sanofi hoy tiene plantas en pocos países del mundo. De hecho, en Argentina específicamente tenemos una planta de producción de vacunas. De hecho, en Argentina hoy Sanofi Pasteur produce los antígenos de hepatitis B que son utilizados en todas las vacunas hexavalentes pediátricas que vendemos en el planeta. Entonces, hoy inmunizamos a 30 millones de niños todos los años con esa vacuna pediátrica y cada uno de los 30 millones de niños vacunados recibe una vacuna que nace en Argentina, en nuestra planta acá en Pilar. Así que es súper crítica nuestra presencia técnica, tecnológica aquí, produciendo de hecho antígenos. Es un proceso recombinante de una levadura, o sea, súper tecnológicamente avanzado lo que hacemos acá, y es ciertamente la vacuna con mayor nivel tecnológico aplicado en Latinoamérica en este momento. Si vamos, ¿qué pensamos, qué opinamos de transferencias tecnológicas? Es súper importante, Jorge. Creo que Sanofi ha demostrado una y otra vez que estamos dispuestos a colaborar para que se alcance el máximo nivel de protección de inmunización de rebaño a nivel mundial. Por eso estamos produciendo también para los competidores. Lo que sea necesario hacer, tomaremos el paso para hacerlo. Solo hay que cuidar el trade-off, ¿no? La discusión siempre será qué tan rápido podemos hacerlo, con qué calidad podemos hacerlo, porque es un riesgo que podemos tomar. Una transferencia tecnológica puede tardar entre 2 y 5 años, dependiendo de las etapas del proceso que vamos a transferir. Entonces, no es algo sencillo y no impactaría la pandemia en este momento. Por eso nosotros tomamos la decisión de, si la transferencia va a tardar tanto, y es la razón por la cual Pfizer no lo hizo, Moderna no lo hizo, están prefiriendo acudir a los grandes productores que ya tienen una capacidad industrial instalada. Es muy importante abrir las puertas y producir con la capacidad máxima que tengamos, porque la transferencia tecnológica puede tardar un par de años. Si lo hacemos a carácter estricto, con los controles de calidad necesarios, con la validación de los lotes de producción iniciales, con la validación entre las dos plantas productivas, la comparación entre el proceso, eso puede tardar un par de años. Tardar menos es posible, pero menos de un año. Yo diría que menos de un año sería tomar demasiado riesgo para un beneficio incierto. Si Sanofi producirá en Sudamérica, específicamente en Argentina, todavía no definimos, porque como estamos definiendo ahora cómo será la formulación para la fase 3, cuál es el volumen que necesitaremos, es un proceso novedoso. Este proceso que utilizamos es un proceso de Sanofi Pasteur utilizado para las vacunas de gripe, la recombinante, y su capacidad instalada está mayormente instalada en los Estados Unidos. Entonces es difícil empezar a instalar una capacidad nueva para empezar de cero la producción local. Lo estamos analizando si tiene sentido porque tenemos todavía mucho espacio en nuestra planta de producción en Argentina, así que puede ser una solución, pero no estamos seguros en este momento todavía. ¿En cuánto tiempo? Bueno, ¿en cuánto tiempo sus fábricas? Creo que responde la pregunta anterior. No sabemos todavía, pero lo más rápido que se puede, que se toma la decisión, vamos a ver en cuánto tiempo estaremos listos. Ok, muchas gracias. Acá hay una pregunta de Mara Leonardi que pregunta si está estudiado el nivel de confianza de los profesionales de la salud en las autoridades internacionales, OMS, WHO, FDA, EMA. Creo que ahí la tomo, André. No está, sí, digamos que realmente como un estudio de investigación no está, pero cualitativamente sí podemos decir que los especialistas confían, tienen una alta confianza hacia este tipo de organizaciones globales. No sé si André concuerda conmigo, donde los especialistas desde la cátedra, una parte de referencia y todo es sobre cómo vienen todos estos estudios clínicos, cómo se hace la fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, cuáles son los estudios ciegos, dobles ciegos, y cuáles son esas entidades que no llamemos solo FDA, EMA, la OMS y demás, y realmente
el papel, digamos, como de los especialistas tiene un alto nivel de confianza y te lo puedo decir a nivel cualitativo de lo que hemos escuchado, no hemos escuchado cosas negativas. Claramente, ahorita esto se mezcla con un poco la siguiente pregunta que ahí la leí de Jorge, y hay algo, y es el manejo que se da a esto que es tan complicado. Todos tenemos opiniones cruzadas de todo tipo para, por ejemplo, las decisiones que ha tenido la OMS, acertadas, desacertadas. Todos tenemos opiniones a nivel general, pero los especialistas todavía tienen un nivel de confianza, no está medido, eso es cualitativamente, no vemos algo que realmente los especialistas en Latinoamérica desconfíen, realmente hay todavía una confianza a nivel general con esto, pero adicional, también tenemos que entender en el momento en el que estamos donde juega muchísimo las fake news. Este tipo de fake news hacen que precisamente tengamos opiniones de todo tipo. Creo que todos ahorita somos expertos en decir muchas cosas, y lo que hablaba un poco de ese o sea, de empoderar a la población, que no hay un porcentaje todavía que tengamos y que podamos medir, porque esto también genera algo, y es esa desconfianza o esas cosas que tenemos en términos dado por las fake news. Ahorita cualquier cosa, incidencia que pasa en Inglaterra con alguna vacuna, se masifica y se puede maximizar porque los medios, precisamente ahorita es el día a día, en que antes no lo veíamos, el día a día de cualquier medio de lo que nosotros escuchemos, tipo prensa, en radio, lo que veamos en televisión, hay una parte de todo lo que está pasando de la pandemia. Entonces, con eso, hay veces se agrava muchísimo más. Y acá en Argentina también pasa mucho sobre ese tipo de noticias que pueda llegar a generar, digamos, como mucho impacto, que muy posiblemente no sea una fake news, pero tampoco pueda ser una noticia que pueda generar ese impacto que se está viendo. Recuerdo sobre alguna vacuna que pasó en Inglaterra y todo se masificó, entonces vamos a cancelar todas las de esa vacuna, y realmente ahí no sé si André tiene los casos un poco más claros, que es un caso cada 1.000.000, es lo esperado, entonces realmente esto viene un poco con ello. Sí se viene, para terminar de responder a Jorge, se viene, digamos, como ese porcentaje de empoderamiento de las personas, pero tenemos que ser nosotros muy cuidadosos desde nuestros roles también en cómo incentivamos esas fake news o cómo confirmamos ese tipo de conocimiento, porque entre más la población pueda estar empoderada con muy buena información, cada vez vamos a tener como esa persona que va a tener una crítica mucho más puntual hacia los especialistas. André. Sí, André, buen punto. Para mí, el comentario general es que quizás la situación mediática de esta enfermedad está causando un impacto negativo en términos de percepciones, ¿no? Que ni siempre es tan real, digamos, ¿no? Y voy a poner en contexto. No es la primera pandemia que enfrentamos como humanidad, ¿no? Como sociedad. Tuvimos pandemias que tenían una tasa de letalidad, tasa de mortalidad muchísimo más alta. Hay enfermedades que causan el 100% de la mortalidad en casos no tratados, como la rabia. El tétanos mata 50% de los casos. Meningitis meningocócica hasta 40%. Tifoidea 20%, difteria 10%, tosferina 5%, cólera 3%, hepatitis 2%, COVID 2%. Entonces, ¿viste el ranqueo? COVID está entre las más bajas, pero hay tanta cobertura de prensa alrededor que hace un sensacionalismo alrededor de eso, que cualquier tema que salga a la prensa es tratado como algo único, algo que nunca enfrentamos antes. Lo que nunca enfrentamos antes fue la cobertura mediática, fue la cantidad de fake news que teníamos, fue la cantidad de grupos antivacunas que ponen dudas sobre la calidad, la seguridad o la eficacia. Entonces, eso para mí es el momento, estamos en un turning point como sociedad. De ahora en adelante vamos o confiar plenamente en las vacunas o dudar totalmente de las vacunas. Todo depende de cómo se trata este tema de vacunas en la agenda política. Que si trae eso a la agenda política, estamos en muy mala situación. Tenemos que tratar las vacunas como la agenda científica, porque eso es una crisis de salud global. No tiene
la pandemia no tiene derecha, no tiene izquierda, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. No es una agenda política la de la pandemia, es una agenda científica, una crisis de salud pública que afectó a todo el planeta de manera equitativa, ¿sí? Gracias. Yo te haría una pregunta, bueno, a cualquiera de los dos. La vacuna, creo que en ningún país del mundo la vacuna contra el COVID es obligatoria, pero digamos, ¿les parece que puede llegar un momento donde para ingresar en un lugar público le pidan a uno su certificado de vacuna, su pasaporte, digamos, de vacunación, como para poder actuar? André, ¿quieres? Yo arranco de esa vez si quieres y luego me seguís. Dale, Tienes un dale. estudio muy específico sobre este tema, ¿no? Sobre viajes con pasaporte sanitario. Sí. Desde mi punto de vista, Silvia, yo creo que si vamos a causar una obligatoriedad, yo entiendo el racional para eso, ¿eh? Porque hay mucha gente que es inmunosuprimido, que no se puede vacunar. Entonces, por un tema de solidaridad, los que sí podemos vacunarnos, debemos de vacunarnos. Pero no es solo contra el COVID. Digamos, el mayor reservorio de meningitis, meningocócica, y repito, es una enfermedad que te mata en 24 horas. 50% de los casos te mata o te hace imputaciones de varios miembros del cuerpo. ¿Cuántos de nosotros acá estamos vacunados contra eso? Bueno, entonces empecemos por ahí. Si una que mata 2% es obligatorio, la que mata 50% sería obligatorio o no. Bueno, si esta es obligatoria, ¿por qué no la que mata 100% como rabia? ¿Por qué no la que mata 40% como difteria? O la que mata 30% como tosferina. O sea, hay que crear un framework mucho más estructurado para definir la obligatoriedad. Porque si vamos a pensar en solidaridad para protegernos mutuamente, necesitamos dar un step back, un paso hacia atrás y definir un framework mucho más estructurado, no puntualmente contra una enfermedad aleatoria, ¿no? Porque es importante, es crítico, sí lo es. Y lo es crítico hoy porque el cuerpo humano es naive. Nunca fue expuesto al COVID-19. Es una enfermedad nueva, pero pronto ya no será. ¿Qué haremos a partir de entonces? ¿Obligatoriedad de qué? ¿Sí? Pero André, ¿qué opinas? ¿Puedo hacer un comentario? Por favor. Me parece que está bien, ¿no? La mortalidad no es tan alta, pero hay una realidad y es el parate económico que ha producido esta pandemia. Entonces, si bien es cierto que la mortalidad no es tan elevada, hay un problema terrible que hace que todo el mundo, los medios, las personas, las empresas, estén pendientes de este problema porque la parálisis económica ha sido brutal. Sí, totalmente, Marta. Totalmente es un punto extremadamente válido, incluso para aprender con esa situación de pandemia. Porque si el punto principal es el punto de vista económico, ¿por qué la población económicamente activa es la última a ser vacunada? ¿No? Entonces, hay varias preguntas que necesitamos hacernos como sociedad para aprender en esta pandemia y anticipar el mismo problema en el futuro, porque no será la única pandemia. Con la expansión geográfica de las ciudades, vamos a entrar más y más en la selva y vamos a exponernos más y más a virus que no conocemos. Sí, y además con una enorme influencia del cambio climático, que hace que algunas enfermedades tropicales finalmente se repanden en el resto del mundo. Totalmente, Marta. Sí, totalmente. Ahí me gustaría aportar un poco hacia lo que André estaba hablando sobre la pregunta de Silvia, y para dar un poco del contexto, esto que nosotros realizamos para el World Economic Forum estaba dado precisamente para empezar a mirar esas opiniones que tendría sobre un pasaporte de vacuna, pero les quiero dar como un poco de contexto. Resulta que un pasaporte de vacuna sería como un registro, un certificado de salud que comprobaría que un individuo ha sido vacunado contra COVID-19 o ha dado negativo a una prueba reciente contra COVID-19. Estos son como los pasaportes que podrían ser accesibles electrónicamente o un documento impreso o tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que vemos a nivel general en esto de exigencia a nivel general? Hay dos puntos. De parte del estudio, lo que nos dimos cuenta es que efectivamente muchos países están comenzando a emitir estos certificados de vacunación que luego son exigidos para poder trasladarse de una ciudad o poder viajar.
¿Qué es lo que pasó? Según la encuesta lo que hicimos en Ipsos, Argentina, Chile y Perú, junto con Malasia en el otro lado, son los países donde los ciudadanos más aceptarían el uso de un pasaporte sanitario para entrar al país. Y a su vez, los argentinos estamos un poco más de acuerdo con que un pasaporte sanitario hará que los viajes y los eventos masivos sean un poco más seguros. ¿Qué quiere decir? La percepción de lo que tenemos acá en Argentina es que esto podría llegar a ser y se podría, digamos, como volver una realidad. Adicional que nosotros teníamos un seguimiento de algunos de los datos donde veíamos que en el 2018 nosotros les preguntamos a los argentinos sobre que si debería ser obligatorio ser obligatorio vacunarse contra enfermedades peligrosas. ¿Qué nos encontramos en el 2018? El 77% de los argentinos decía que vacunarse contra las enfermedades peligrosas debía ser obligatorio. ¿Y qué es lo que nos vimos hace un par de meses en el 2020? Creció a 82%. Entonces, un poco a tu pregunta, Silvia, genera, digamos, como hay dos temas. Uno sobre pasaporte para poder tener y poder entrar incluso a establecimientos y demás, donde nosotros en Latinoamérica a nivel general y Argentina lo ve con buenos ojos que podamos tener esa exigencia de ese pasaporte. Y por otro lado, también hay una noción en la población argentina donde podría ser obligatorio, digamos, como el vacunarse contra enfermedades peligrosas a nivel general, donde prácticamente está en 82% en el 2020. Perfecto, muy claro, gracias. Yo tengo una pregunta, perdón, para André. Yo me acuerdo que hace bastante tiempo decían que Sanofi Pasteur tenía, bueno, con un gran orgullo había presentado que se fabricaba acá el antígeno para la vacuna de la hepatitis. ¿Eso sigue siendo así? Y la segunda pregunta es, en un momento habían lanzado una vacuna contra el dengue, pero yo no sé si se suspendió, no sé qué pasó. Quería saber si nos podés explicar algo de eso. Claro, te comento sobre ambos puntos, Liliana. Gracias por la pregunta. Sí, nuestra planta de Pilar sigue activa. De hecho, recibió aportes financieros y para triplicar su capacidad productiva. Produce tantos antígenos de hepatitis B y son 100% exportados a Francia, que Sanofi Pasteur es de las 200 empresas que más exportan en el país. O sea, de hecho, es una producción muy grande lo que hacemos acá, para hasta 120 millones de dosis de hepatitis B. Es una planta enorme, es la única planta de hepatitis B de Sanofi Pasteur en el planeta. Está aquí en Pilar, en Argentina. Esta vacuna es utilizada en el combo pediátrico, la hexavalente, ¿no? Son 5 antígenos más hepatitis B. Entonces, lo que comentaba es que de los 30 millones de niños vacunados en el mundo, todos reciben una vacuna que nace aquí en Argentina. Entonces, esta planta sigue acá. De hecho, recibió muchos aportes y está creciendo aún más su producción este año. Entonces, seguimos invirtiendo en Argentina año tras año. Creo que ya son más de 50 millones de euros invertidos en la planta, donde empleamos más de 150 personas entre directos e indirectos y exportamos alrededor de 35 millones de dólares todos los años. Entonces somos una fuente no solo de ingresos y moneda dura para el país, pero también empleamos un sector de altísima tecnología, ciertamente la única planta de este nivel en Sudamérica. Entonces sí, seguimos. Y para tu pregunta sobre la vacuna del dengue, Sanofi Pasteur estudió el dengue por más de 25 años, ¿no? Empezamos los estudios en el año de 1994. Es una enfermedad muy distinta. El dengue, diferente de otras enfermedades, te puede infectar una vez, y una segunda vez, y una tercera vez, y una cuarta vez. Entonces, es una enfermedad muy distinta. Una vacuna, ¿qué hace? La vacuna tiene como objetivo causar la primoinfección. O sea, yo te causo una pequeña infección para que tu organismo pueda producir anticuerpos contra este virus o bacteria en el futuro y te proteja de cualquier enfermedad. Así funciona una vacuna. Solo que para dengue, la primera infección que tienes no es tan grave. La segunda es grave. ¿Qué pasa en la segunda infección? ¿Saben? La segunda infección por dengue... ¿Que te puedes morir? Claro. Es el dengue severo, el dengue grave, lo que se llamaba como dengue hemorrágico antes. Entonces la vacuna, al causar la prima infección,
De hecho, te transforma en seropositivo. Y una vez seas seropositivo, ya tienes una exposición a la enfermedad, la segunda puede ser muy grave para ti. Entonces, por la primera vez en el mundo, tenemos ahora una vacuna que es indicada para seropositivos. Si ya te infectaste una vez contra el dengue, tienes que vacunarte, porque te puede salvar la vida. Pero si no te infectaste contra el dengue, no te vacunas, porque te acelera la seroconversión y te expone al riesgo de la segunda infección. Entonces, en este momento estamos con esta vacuna. Todavía existe y la vendimos en algunos países del mundo, pero estamos para lanzar una prueba de serostatus rápida que lanzaremos en Argentina este año y también en Paraguay y otros países en la región, para probar en 10 minutos con una gotita de tu sangre, Liliana, ¿eres seropositiva o eres seronegativa? ¿Eres seronegativa? No te vacunes. ¿Eres seropositiva? Vacúnate para salvarte la vida. Entonces, eso traeremos al mercado de Argentina fines de este año, principios del próximo año. Así que por eso tuvimos un silencio sobre esta enfermedad, porque estamos desarrollando ese dispositivo médico. Gracias, André. ¿Y la vacuna que tenían sirve para los seropositivos? O sea, para los que ya se enfermaron, sí sirve la anterior que ustedes habían desarrollado. Lo que pasa es que no se la pueden dar a todos por la razón que explicaste, ¿no es cierto? Sería así. Correcto. Sirve para seropositivos con una eficacia muy alta, hasta 90% de menor casos de infección grave y hospitalización. Bueno, me alegro muchísimo porque cuando, viste, la lanzaron y después resulta que el silencio, tenía miedo que hubieran encontrado que no funcionaba o algo. Pero en realidad es una problemática de la enfermedad en especial que hace que esta vacuna se utilice en una etapa posterior. Entonces, lo bueno es que sus investigaciones y todo sirvieron y que todo el esfuerzo que han hecho para tener esa vacuna va a tener realmente algún asidero y va a ser útil. Y va a ser mucho más útil con este dispositivo que van a, bueno, con esta prueba que están desarrollando para que la gente sepa si lo tuvo o no, porque claro, a veces parece que es tan leve que capaz que ni te diste cuenta, no sé, un pequeño resfrío o un dolor de estómago, es como que a veces no sabemos si tuvimos dengue o no, entonces está buenísimo que ustedes desarrollen esa prueba, ¿no? Claro, y el zancudo te puede infectar contra varias enfermedades, entonces te puede dar síntomas leves y piensas que tuviste dengue, pero al final tuviste Zika, o chikungunya, o mayaro, o otra cosa. A mí me pasó, yo pensé que tenía dengue y no tenía. Aunque sea brasileño, nunca tuve dengue. Soy cero negativo, pero soy cero positivo para Zika. Me hice la prueba. Entonces, puede pasar. Y esta prueba te detecta 100%. ¿Es dengue o es otra cosa? Si es dengue solamente, te vacunas, seguro. Qué bueno, la verdad que lo felicito. Y lo de la hepatitis es un orgullo inmenso porque yo creo que lo explicaste, pero es esto de que el antígeno acá vaya para Francia y de Francia salgan todas las vacunas para el mundo, me parece impresionante. O sea, que somos los únicos que desarrollamos acá, ustedes desarrollan en la planta de Pilar el antígeno que alimenta todas esas vacunas del mundo. Es impresionante la importancia. Sí, es cierto. Los felicito. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, Silvia. No. La verdad que estuvieron bárbaros, André y André. Realmente les agradecemos un montón haber estado. Les doy un momentito la palabra por si quieren saludar al auditorio. André, sí. No, yo quería agradecer a la Cámara por la invitación el día de hoy. Seguramente cuente con nosotros cuando necesiten. Estamos dispuestos a colaborar y compartir con la comunidad en general. Es de nuestro interés también saber la opinión de todos, digamos, los puntos de dolor, las preocupaciones, para que podamos tratarlas de manera proactiva. Así que pronto esperemos también estar disponibles con nuestra vacuna mercado y ojalá salvar vidas, que es la misión por la cual fuimos creados. Así que muchas gracias por la invitación. Por nuestra parte, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron presentes al día de hoy. Desde parte de Ipsos tenemos información que vamos recabando y que tenemos y que les vamos a ir compartiendo en redes, con la cámara adicional, información de lo que podamos tener público a nivel general. Y los invitamos a que nos puedan seguir en las redes. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta que tengan dentro de sus organizaciones, nos las dejan saber también. Muchísimas gracias por participar y tomarse el tiempo para estar con nosotros. Gracias, André. Están cayendo por el chat todas las felicitaciones y agradecimientos a los oradores, así que me sumo, ya que los invité
por haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias también a Mara Leonardi, a Brenda Lynch, a Valeria Castro y a todo el equipo que ayudó para que se pudiera hacer este encuentro. Y ojalá que, André, ojalá que en el segundo semestre nos vengas ya a lanzar la vacuna, porque sería lindo que Argentina compre muchas dosis para el año que viene, para cuando se venzan los que se están vacunando ahora, porque en algún momento, claro, tiene un periodo efímero, ¿no? La vacuna, no sabemos si dura 9 meses, 12 meses, que nos podamos todos vacunar con Sanofi el año que viene sería espectacular. Un beso grande y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, Un chao, abrazo. chao. Gracias a los participantes también. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.